fecha, por supuesto, se mantienen vigentes en nuestro derecho, particularmente, por supuesto, en nuestro derecho eh, boliviano, ¿no? Que ha acogido gran influencia de lo que es el derecho romano. En ese sentido, como es propio de el avance en realidad de mi metodología, inicio haciendo una pequeña presentación, por supuesto, mía. Y sigo con una muy breve presentación, por supuesto, de todos ustedes a fin de que conozcamos un poco mejor todos nosotros, ¿no? Bueno, en cuanto a mí, yo soy titulado en Derecho en la San Francisco Javier, aquí en Chuquisaca, en Sucre. Radico aquí, no obstante, a veces vamos viajando generalmente a Potosí, Santa Cruz por temas laborales. La Paz también está aperturándose mucho, gracias a Dios. Y bueno, mi formación particular es en Derecho Constitucional y en Derecho Empresarial, áreas en las que realicé posgrados, ¿no? Y bueno, lo que más me gusta, aparte de, por supuesto, ejercer las materias, es impartir y transmitir los conocimientos. Y créanme que una persona que enseña, pues aprende mucho más conforme van realizando las consultas y demás y las retroalimentaciones. El conocimiento para nada es exclusivo de uno, sino es un proceso constante, ¿no? Y ustedes que están consolidando la formación como abogados podrán entender mucho mejor esta situación cuando comiencen a ejercer a plenitud la profesión tan linda como lo es la abogacía, ¿no? Vamos a hacer unas pequeñas presentaciones, me dicen de dónde están transmitiéndose y pues bueno, qué aspiraciones tienen justamente para el tema del avance y qué más les gusta del derecho, ¿no? Empecemos con los voluntarios. Voluntarios, voluntarias, por supuesto, para hacer este breve espacio de presentación. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Javier Samael Valdivia Arce. Me conecto desde la ciudad de La Paz y una de mis materias que le encuentro pasión es el derecho penal. Bien, perfecto, un gusto conocerte, Samael. Qué gusto en realidad que nos hayas mencionado, ¿no? El área que te gustaría ejercer. Derecho penal es un derecho bastante eh, bonito, yo lo mencionaría, pero a la vez complejo, ¿no? Juega muchos intereses, juega mucho análisis de parte del abogado, especialmente en las primeras etapas, ¿no? Juicio, por supuesto, también es todo otro arte que se tiene que realizar. Incluso he llegado a conocer que hay abogados especialistas en juicios y especialistas, por supuesto, en las etapas preliminar y preparatoria, que es prácticamente armar todo el proceso, ¿no? Previo a batirse en juicio. ¿Quién sigue? Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas noches, señores Franklin. participantes. Mi nombre es Franklin Magallanes Rojas. Vivo acá en la ciudad de Santa Cruz. Al igual que el anterior compañero, a mí me apasiona bastante el derecho penal y es un área en la que creo que podría desenvolver mis aptitudes como persona y el día que egrese como profesional. Perfecto, un gusto conocerte, Franklin. Placer todo mío. Igualmente, muy, muy compleja la área, pero ahí está también justamente el por qué varios abogados penalistas, por supuesto, siempre y cuando tengan esa experiencia y acarreen justamente estos logros y un buen trabajo honesto, pues cosechen los frutos, ¿no? De ser buscados en el futuro. Y bueno, continuamos. ¿Algún otro estudiante que desea hacer su presentación? Ya hemos Buenas visto noches, a doctor. Franklin. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Cristian Ríos. Bueno, las tres áreas que más me gustan, bueno, es el derecho penal, el derecho civil y, bueno, más que todo, el derecho minero, como es la Ley 535, la otorgación de derechos mineros, la adecuación de derechos mineros, el catastro y cuadriculado minero. Asimismo, el penal y civil también me gustan mucho. Un gusto conocerte, estimado Cristian. ¿Desde dónde te conectas? De la ciudad de Oruro en este momento, doctor. Ah, perfecto, con razón. Es que
Por lo general, los estudiantes son del Oriente, al menos en la breve experiencia que tuve impartiendo las clases, ¿no? Pero es un gusto ver de que estudiantes de todo Bolivia están accediendo a esta formación, ¿ya? El derecho minero, el derecho civil, el derecho penal. Derecho civil y derecho penal son bastante, no voy a decir antagónicos, pero para los civilistas prácticamente no es muy grato el tema penal y para los penalistas ve muy complejo el área civil. Es interesante ver esa contrastación. Pero un abogado que llegue a tener un conocimiento suficiente, considero, porque conocer a plenitud una área es bastante complejo y eso les habla de alguien que se ha centrado justamente en dos, que es bastante duro en realidad y sacrificado, te motiva a continuar. Y yo particularmente estoy empezando a contrastar el tema empresarial con el tema minero, que es bastante interesante, bastante bonito y muy complejo cuando le metes en la bolsa o en el juego al tema de las comunidades, ¿no? Es interesante cómo se contrastan las perspectivas de la organización empresarial con una comunidad. Y te motiva a seguir adelante, estimado Cristian. ¿Quién más? Muy buena noche, doctor. Me presento, mi nombre es Nelson García Tagua. Me conecto del departamento del Beni, de la ciudad de Trinidad. Bueno, pues lo que más me voy a formar es en el área de derecho penal, para ser penalista, doctor. Ya, perfecto. Un gusto conocerte, estimado Nelson. Lo propio, muchos éxitos en esta área que ya están perfilándose ustedes, ¿no? La clave del éxito considero que es adquirir experiencia lo más antes posible que se pueda para que tengan un conocimiento suficiente en cuanto a la práctica y la teoría que se les va a dar, ¿no? En la universidad. Muchas gracias, ¿Quién doctor. más? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. René Coppola le habla. René, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, Bien, doctor. Bueno, aquí un gusto ser parte de estas clases. Yo me conecto actualmente desde la ciudad de Cochabamba, pero resido la mayor parte del tiempo en Santa Cruz y quiero especializarme en materia penal y en materia civil, sobre todo en materia civil, en los procesos de estructura, monitoreo, procesos ejecutivos. Ese es mi interés, doctor. Gracias. Perfecto, un gusto conocerte, estimado René. Bueno, si te quieres especializar en esa área, presumo que quieres trabajar con bancos, ¿no? Porque es el pan de cada día de los abogados, ¿no? Que trabajan para ellos, sean externos o los abogados de planta, ¿no? Pero bueno, es un proceso bastante bonito en realidad, pese a que se presuma que sea breve, para nada lo es. Si es que te topas con cuestiones de insolvencia de los deudores y demás, a veces los clientes, y yo que trabajo con empresas, es bastante mm, duro en realidad las situaciones en las que tienes que hablar con el gerente, señalar, ¿no? De que no va a ir bien el proceso. ¿Por qué? Porque no se ha planificado bien el tema de la suscripción del contrato, consolidar las garantías y demás. Y ahí es donde el abogado tiene que tener entendimiento no solo de este procedimiento, sino qué insumos nos dan para consolidar una correcta gestión de un proceso ejecutivo. Y va más allá de realizar el mero proceso. Así que mucha atención a tus clases de civil, especialmente con temas de obligaciones y constitución de garantías, que es lo fundamental, ¿no? ¿Quién más? Hola. Doctor, buenas noches. Israel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, nuevamente el cordial saludo, doctor, e igual a los compañeros presentes en la aula virtual. Mi nombre es Waldo Israel Ramos Villegas. Estoy conectado desde el trópico Cochabambino, en Chapare. Y bueno, ¿no? Desde que empecé a estudiar la carrera y el motivo también de continuar y terminar es que me llamó la atención lo que es el derecho administrativo y el derecho constitucional. Perfecto, un gusto conocerte, estimado Israel. Derecho administrativo, bastante, Aquí. bastante amplio, ¿no? Yo que abarqué solo el tema regulatorio, imagínate que es bastante complejo
solo toqué el tema de impugnaciones, pero es todo un mundo. Y si estás apuntando a especializarte en materia administrativa, pues créeme que te va a ir muy bien si es que te especialistas en los procesos justamente contenciosos administrativos, que es batirte contra el Estado, ¿no? Que es un proceso muy bonito y muy pocos abogados en Bolivia ejercen esto. Y te lo digo yo que trabajé, no trabajé, pues estuve un año como pasante cuando salí de la universidad en el Tribunal Supremo, ¿no? Y era bastante curioso ver la firma de solo unos cuantos abogados que patrocinaban este tipo de procesos y era justamente porque no había muchos abogados entendidos en temas administrativos y te invito a que lo contrastes con materia aduanera, tributaria, para que achuntes aún mejor, ¿no? Un gusto Muchas conocerte. gracias, doctor, por sus palabras de aliento. Y bueno, Vale, claro que sí, también, si es que son ramas que están adjuntas, ¿no? Referente al derecho administrativo, claro que va a ser de mi interés. Gracias, lo voy a tomar mucho en cuenta, doctor. Muchas gracias. Lo son y por eso tienes que ver en la ley de procedimiento administrativo, revisarla bien, estos tipos de procesos, ¿no? Y el Lo voy a abrogado tomar en Código cuenta. Muchas Procesal gracias. Civil. Sí, vamos, ¿quién más? Hola, buenas noches, doctor. Merlo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Ariel Merlo y bueno, yo soy de La Paz. Y como objetivo tengo, pues, quiero especializarme en lo que es el derecho penal y de alguna forma contribuir en el sistema judicial, ¿no? Para que sea algo más justo. Ya, perfecto. Eh, Varios apasionados en lo penal. Espero el día de mañana verlos en las noticias, patrocinando causas, por supuesto, atendiendo el tema de la ética y el respeto de los derechos, porque a veces nos toca patrocinar causas de todos los lados, ¿no? El punto es de que nosotros hagamos prevalecer los derechos y un adecuado procedimiento, ¿no? Ahí no tendremos prácticamente nada que se nos reproche. Y eso para entenderlo, ¿no? Bueno. ¿Hay alguien pendiente que quiera hacer su presentación? Buenas noches, doctor. Ninos Casarabia, desde acá, conectándome de la ciudad de Cochabamba. Eh, el primer impulso para terminar esta carrera que dejé pendiente es enfocarme, la gran parte de enfocarme es en los derechos laborales, eh, por todas las vulneraciones laborales que existen en nuestro país hoy en día. Abocarme más que todo a la defensa de ellos, porque vi algunas irregularidades en las instituciones en las que yo he trabajado que no están de acuerdo a la normativa y demás. Y adicionarle algo ahí de derecho administrativo, que es uno que de igual manera me apasiona bastante. Perfecto, perfecto, Ninosca, un gusto conocerte. El derecho laboral es bastante bonito y pues bueno, hay gran demanda justamente por el tema de patrocinar a los trabajadores, ¿no? Y generalmente yo que estoy en la contraparte, pues es notorio de que en la mayoría de los casos el trabajador tiene las de ganar, ¿no? Sumado a ello, como tú bien has mencionado, estos procesos se generan por irregularidades o inobservancias de la norma. Y es bastante interesante el derecho laboral si lo contrastas con la óptica de los derechos, cómo se han ido modulando ciertas circunstancias, sea a favor o en contra del trabajador. Simplemente te pongo un ejemplo. Estaba elaborando justo un reglamento para una cooperativa y para los trabajadores y había que hacer análisis de contingencia de todas las situaciones comunes que generalmente atraviesa la institución, ¿no? Pero en ese afán de revisión era bastante interesante ver cómo había evolucionado el tema de las multas o bueno, las sanciones o la penalidad establecida en el 16 de la Ley General del Trabajo que te refería al tema de despidos. El retiro del trabajador y en consecuencia, por supuesto, el no cancelar el tema de los de beneficios sociales, ¿no? ¿Cómo había modulado o cómo se había generado
esta línea de una causal que te mencionaba de no pago de beneficios sociales por la causal de robo o hurto en la entidad del empleador, ¿no? Veías una línea antigua, por supuesto, re antigua que te mencionaba, si había robo o hurto, no procedía, ¿no? Y era suficiente el planteamiento de la denuncia para que no le pagues al trabajador. Una línea evolucionaba y te decía, no, no puedes no cancelarle al trabajador, puesto que se estaría vulnerando la presunción de inocencia. En tal sentido, se tiene que agotar todo el proceso penal donde en la última instancia, por supuesto, cuando se ejecutaría la sentencia, se haya determinado la culpabilidad evidente del trabajador. En ese sentido, ahí recién tú ya tienes el deber de no cancelar, o más bien la salvedad para no cancelar. Pero esta línea había evolucionado y uno pensaría que se iba a quedar ahí con el tema del garantismo que está ahorita en boga y por supuesto en razón a la progresividad de los derechos humanos incluida la del trabajador, pero en la actualidad tú veías de que no era así, sino de que había una línea que había modulado esta situación y te mencionaba, tú puedes no cancelar, pero siempre y cuando el proceso penal haya llegado hasta la imputación, hasta la etapa de imputación. Hasta ahí, y una vez realizada la imputación por la fiscalía, evidentemente tú tenías todo el derecho de no cancelar. Y es muy interesante cómo se va evolucionando el derecho a partir de la interpretación de la norma, porque la norma está estática, como ustedes lo ven, pero las interpretaciones actualmente es lo que enriquece nuestro derecho. Pero eso es simplemente como un pequeño granito del derecho laboral que lo vas a comprender a plenitud o vas a reforzar a plenitud, corrijo, en el avance que te va a brindar esta universidad. ¿Qué más? ¿Quién más no ha podido hacer su presentación para que iniciemos el avance? Noches, doctor. Santos Coro le Santos. hablo. Estoy conectado desde la ciudad de La Paz y bueno, mi anhelo de especializarme es en el derecho penal, ¿no? Ya, perfecto. Un gusto conocerte, Santos. Veo muchos penalistas. Nuevamente te extiendo los buenos deseos y buena fortuna en el área penal, que es bastante compleja, ¿no? Ya. ¿Qué más? Buenas noches, mi nombre es Laura Pérez Patón y me Laura, ¿cómo gustaría mucho estás? estarme en el área civil Perfecto, y muy ejercer, bonita área. Perdón, Laura. docencia también. Docencia, qué bonito. Espero que en un futuro nos encontremos como docentes, aprovechando que es Día del Trabajo. Bueno, no Día del Trabajo, Día del Maestro, ¿no? Eh, Pero si quieres ejercer la docencia, vas a tener que trabajar mucho y estudiar mucho, que sé que lo vas a hacer, estimada Laura. Y el área civil es bastante bonita, aunque en el tema de procesos, te voy a ser franco, yo llevo procesos, pero he de decir que no es algo que me guste. Justamente porque el proceso civil, especialmente el proceso ordinario, tiene una característica y es que es bastante largo, bastante largo. Es uno de los procesos más largos que tenemos, ¿no? Y muchas veces nos puede demorar bastantes añitos, ¿no? Pero conozco excelentes procesalistas que justamente se desempeñan solo a procesos en razón a que les encanta y no solo eso, sino que lo hacen también, obviamente, que cobran un merecido honorario por esa tarea, ¿no? Y eso es a lo que todos tenemos que apuntar. Vamos, ¿quién más ha quedado pendiente para que continuemos? Tenemos un minuto más para hacer las presentaciones. Creo que ya lo hicimos todos, ¿no? Ya. Bueno, ahora sí, vamos a el avance como tal. Vamos a empezar hablando de algunas nociones que tienen mucho que ver con lo que es el derecho romano. Como ustedes saben, el derecho romano ha tenido gran influencia en nuestro derecho actual. Varias instituciones del derecho romano aún las mantenemos, por supuesto que han visto evolución. Veo que hay varios penalistas, por decirles. Los recursos han tenido su gens, especialmente cuando hablamos de procesos penales, por decirles con la querella nullitatis, que era un proceso al interior donde
incluso podíamos justamente impugnar las decisiones de primera instancia en la antigua Roma, ¿no? Así vamos a encontrar institutos como el Instituto de la Familia, especialmente vemos el derecho civil que ha acogido y ha mantenido ciertos institutos del derecho romano, que los vamos a ver con mayor exquisitez la siguiente clase, pero lo que quiero que entiendan es de que el derecho romano, pese a haber transcurrido ya tantos años, aún mantiene vigencia en la esencia de algunas instituciones que aún prevalecen en nuestro derecho actual, ¿no? Tenemos una diferencia entre sistemas cuando hablamos de derechos, tenemos el civil law y el common law. El civil law, por supuesto, va a ser aquel que va a tener mayor influencia del derecho romano. A diferencia del otro sistema del common law, que ustedes lo saben, lo manejan los países como Estados Unidos, Inglaterra, que son países donde las decisiones prácticamente han sentado el derecho, ¿no? En cambio, en nuestro sistema actual existe una imperancia del derecho escrito, aunque esto ya ha sido un poco, eh, si pudiera decirse, transformado con las nuevas perspectivas que nos ha brindado nuestra Constitución, que lo van a ver en el área de constitucional o aquellos que deseen especializarse en constitucional igual en la universidad, simplemente con una pequeña probada de lo que es el tema de esta evolución de la imperancia del derecho escrito, podemos mencionar el naturalismo que actualmente tiene mucha transversalidad en el derecho constitucional boliviano, donde las interpretaciones y la toma de los principios del derecho han constituido nuevas fuentes del derecho, si vale el término, aunque otros teóricos van a decir de que simplemente se han transformado ciertas instituciones en el derecho, ¿no? Pero no hay que desmerecer un poco la reforma y los cambios que han estado trascendiendo en mayor medida en nuestro tiempo, como lo puede ser el bloque de constitucionalidad que se ha concretizado en la Constitución. Esto simplemente como pequeñas pinceladas. Sigamos. Institutos actuales del derecho e influencia del derecho romano. Lo que ya les había mencionado, en el tema civil es donde vemos afloramiento de esta vigencia. Derecho de familia y demás han tenido una gran influencia en nuestro derecho actual. También podemos mencionar un poco el tema del FAS y el derecho divino con el actual derecho canónico, que si ustedes se dan cuenta, aún se mantiene y hay abogados que se dedican justamente a especializarse en esta área. Obviamente no serán muchos, pero no hay que desmerecer la vigencia aún de esta área. Eh, También podemos mencionar aquí un pequeño aforismo y es que el derecho romano nos ha legado en cierta medida estos aforismos latinos que aún constituyen herramientas del derecho, llamémosle, que nosotros podemos emplear como fundamentación en nuestros memoriales o en nuestra aplicación del derecho. Tenemos un pequeño aforismo aquí, voy a leer literalmente como es, y como ustedes saben, también es válido, pese a no tener un, que se llama el cuidado de la entonación y demás, ¿no? Da mihi factum, dabo tibi jus, que quiere decir, dame el hecho y te daré el derecho. Esta frase es muy importante para analizar el inicio del derecho, ¿no? Si ustedes recuerdan, antes existía la exégesis, diferentes escuelas, ¿no? Del derecho. Pero en esencia nosotros hemos empezado aplicando el derecho a partir de una subsunción normativa, ¿no? Tu conducta o el hecho que has realizado se enmarca en alguna norma de prohibición, pues generará esta consecuencia. O por el contrario, tu conducta no infringe ninguna violación establecida en la norma, pues esa conducta entonces tendrá la característica de ser lícita y admisible. Esta frase, si ustedes la recogen y la analizan, es bastante fundamental, puesto que un poco nos retoma a lo que es el principio de legalidad, y eso les interesa mucho a los futuros penalistas de esta aula, ¿no? Ya que el principio de legalidad nos refiere de que para ser considerada prohibitiva determinada conducta, pues tiene que tener todo un procedimiento previo para determinarse como indebida o ilegal. ¿Qué nos refiere esto? En síntesis,
que esa conducta esté descrita como prohibitiva en un tipo penal, en un artículo, en una norma, ¿no? Atravesando todo un procedimiento que esté perfectamente determinada. Esta conducta va a ser considerada como prohibida, ¿no? Estableciendo una sanción. Ya. Eh, perdón. Bueno, eso simplemente como puntualizaciones, como una pincelada. Ahora vamos a ver, sé que a muchos no les gusta la historia. A mí no me gustaba hasta que la he contrastado un poco con novelas históricas que son bastante interesantes, ¿no? Pero es necesario conocer mínimamente las etapas de la evolución del derecho a partir de Roma. Y aquí vamos a encontrar diversas etapas, ¿no? Las principales, como lo es la monarquía, que la tenemos desde el 754, 753 al 509 a.C. Tenemos la República en Roma desde el 509 al 27 a.C. El imperio con sus subcategorías de Alto Imperio y Bajo Imperio. El primero desde el 27 a.C. al 284 después de Cristo. El Bajo Imperio desde el 27 a.C. y la caída de los dos imperios de Occidente, la caída de Roma el 476 y la caída del Imperio del Oriente con la muerte de Justiniano el 565. Como ustedes lo saben, la caída de Roma fue a causa de los turcos selyúcidas, si no estoy mal. Monarquía. Vamos empezando este recorrido con la primera etapa, ¿no? Vamos a mencionar que en la monarquía prácticamente el soberano va a ser el rey, ¿no? Esta monarquía va a ser un conjunto de tribus en las que merced de la unificación de estas, se va a generar la ciudad de Roma. Y ustedes conocen justamente el dicho, ¿no? Eh, si de Roma derivó de Rómulo, ¿no? El creador. Vamos a tener Tisies y los Luceres como categorías en realidad ya empezando con la creación de los estratos. Vamos a tener la Civitas Quiritaria, que era la entidad política autónoma, la ciudad prácticamente. Vamos a tenerlo, como ya les había mencionado, a un rey, que va a ser la autoridad que va a canalizar prácticamente todos los poderes en esa época. Hablamos del político, el militar y el judicial. Y no solo eso, sino también el religioso. De hecho, ahí el rey era el nexo de Dios con el pueblo, ¿no? Y era propuesto por el Senado y era un cargo vitalicio. Vamos a ver cómo ha trascendido, cómo ha evolucionado el Senado y poco tiempo después, ya con la época del Imperio, cómo va a decaer, ¿no? El Senado era compuesto por los jefes de las gentes y eran designadas por el Rex. Su número al inicio eran 100 y luego 300. No sé si alguno recuerda, lo vamos a ver más adelantito, pero hay una frase interesante en la película de Espartaco, si no estoy mal es, ¿no? En la que el emperador cuestiona algunas cuestiones al Senado, ¿no? Y le empiezan a hablar, si no estoy mal, de el tema de la salubridad y demás cuestiones, y ahí el rey les impera y les dice, ustedes me están planteando cosas que yo no quiero tomarlas, ¿no? Yo tengo que ver por el pueblo. Y le dicen, pero nosotros somos el pueblo, ¿no? Y se refiere a eso, porque eran gente, eran personas que técnicamente representaban a esos grupos que ya se habían integrado. Comicios y curiados. Era una asamblea del pueblo que también se denominaba populus. Solo patricios la componían y decidían aspectos de trascendencia, sea militar, eh, también podían tratar las leyes del rey, temas militares y demás cuestiones que pudieran ser de interés, obviamente, para este pueblo. Se da la división social. Aquí vamos a ver una división, perdón, de la sociedad distribuida en dos categorías al inicio. Tenemos los patricios y los plebeyos, ¿no? Esta división, o bueno, este estudio más bien va a ser interesante la evolución que se va a dar entre estos dos segmentos. Vamos a tener
a futuro, y que lo vamos a ver más ratito, la Lex Canuleia, que va a reformar un poco la relación de estos dos pueblos. Servio Tulio va a establecer el censo cada 5 años. Pónganse a pensar en esto. Desde la época de Roma ya había la preocupación por tener determinado el número de ciudadanos o habitantes en una ciudad. Imagínense qué avanzado estaba Roma para su época y qué conocimientos y qué avances nos han mencionado que han sido desarrollados y que aún se mantienen vigentes, ¿no? Bastante interesante. Tenemos clases. Ya hemos visto, ¿no? Patricios, clientes, plebeyos y esclavos. Patricios, como ustedes saben, son prácticamente la casta alta. Clientes eran referidos prácticamente a personas que estaban bajo el cuidado, llamémosle de patricios. Plebeyos prácticamente era la plebe, la ciudadanía en general, podríamos llamarlo, ¿no? Y los esclavos, por supuesto, eran personas que podrían haber pertenecido a estas subcategorías o personas nacidas producto de personas que compartían esta cualidad. O vamos a ver más adelante igual cómo se perdía la condición de patricio si es que si es que tu madre era de determinado estrato social según la división en Roma, qué condición y qué destino tenía. Eso lo vamos a ver más adelantito. Este derecho prácticamente se basaba en un derecho consuetudinario, un derecho basado en la costumbre. La costumbre, entendiéndola, por supuesto, como esas conductas o esos hábitos que se repiten y que han adquirido cierta obligatoriedad justamente producto de esa repetición constante en la sociedad. Y aquí tenemos una pequeña imagen de lo que era el Senado, ¿no? Vamos pasando. Ahora vamos a ver la República. La República, como ustedes saben, es la segunda etapa. Dentro de estas, por supuesto, hay algunas subetapas que las vamos a ver más adelante. ¿Qué características ha tenido esta etapa? Se va a derrocar a Tarquino y con él la monarquía, lo que nos va a suponer un cambio o un hito para que se dé el afloramiento de esta etapa en la historia romana. Se va a reivindicar los derechos de los plebeyos, va a haber un cambio, ¿no? Un reconocimiento. Toda revolución siempre trae determinados reconocimientos de derechos. Veamos simplemente la Revolución Francesa, qué derechos nos ha traído. Prácticamente ha reconocido nuevamente, igual que aquí, mayores derechos, por supuesto, en cuanto a la participación de la ciudadanía, ¿no? Se crean las asambleas y demás, el reconocimiento de derechos civiles y demás. Lo que quiero que entiendan es de que toda revolución en nuestra historia ha generado reconocimiento de derechos. Y esto si nos abocamos a un estudio histórico jurídico, ¿no? Es bastante interesante la historia. ¿Qué más? Se reivindican los derechos de los plebeyos. Aquí característica, la apertura o el reconocimiento. ¿Para qué? Para que este pueblo o estos plebeyos participen en la concilia plebis y el reconocimiento, ojo, de un magistrado plebeyo, tribuno de la plebe. Vale decir que ellos estén representados de una mejor manera, incluso desde el aspecto jurídico, quien gozaba de inmunidad y defendía derechos de los plebeyos. ¿A qué les recuerda este instituto? Al defensor del pueblo actual, ¿no es cierto? Imagínense, institutos, autoridades o figuras las hemos recabado en nuestro derecho actual. Y aquí el defensor del pueblo obviamente no solo se encarga de proteger, eh, por decirles, determinado grupo de personas, digamos, sector oriente, sector occidente, no, el defensor del pueblo defiende a todos los ciudadanos de Bolivia, sin distinción absoluta, ¿no? A diferencia, obviamente, de la República Romana, que veíamos una diferencia, una segmentación de la población, y obviamente los plebeyos no tenían quienes les defiendan, pero se crea este instituto para que esta autoridad vele por los derechos de los plebeyos. ¿Qué más vamos a tener? La ley de las 12 tablas, ¿no? Del 451 al 450 antes de Cristo. Esta codificación va a regir tanto a patricios como a plebeyos. También vamos a tener reformas a nivel de las relaciones que se generaban entre los patricios y los plebeyos. ¿Qué teníamos? La Lex Canuleia.
del 455 a.C. Imagínense, ¿ustedes creen que no se generaba como, valga el ejemplo, vemos en las novelas o vemos en Romeo y Julieta, por decirles, ¿no? Donde habían dos familias que no se querían, pero los hijos se amaban. Por supuesto que han habido cuestiones en cuanto al relacionamiento entre los patricios y los plebeyos, y ha sido tanto, obviamente, que ha sido necesaria una regulación en cuanto a la apertura, porque si un fenómeno jurídico se está dando tanto y se está repitiendo tanto, pues tú tienes que regularlo como autoridad o como Estado. En este caso, la Lex Canuleya va a ser una ley que va a aperturar justamente esas relaciones que se estaban dando entre estas dos castas o estratos mm, de división para esa época, ¿no? Que va a suponer más igualdad para los plebeyos y la posibilidad de casarse con patricios, lo que se va a denominar el justiae nuptiae o el derecho para que contraigan matrimonio entre estos. Vamos a tener también las magistraturas que van a reemplazar al rey. Van a existir dos magistrados nombrados por el populus y ratificados por el Senado, llamados también cónsules, que van a tener el poder y el cargo va a ser anual y se van a ir añadiendo nuevos magistrados conforme pase el tiempo. ¿Qué más tenemos? El Senado va a ser el órgano más importante, pues va a aprobar las decisiones más importantes. Actualmente no lo conocemos como Senado, ¿no es cierto? Sino lo conocemos más como Asamblea, ¿no? La Asamblea Legislativa actualmente es lo que se denomina. Sin embargo, para esa época, el Senado, como hemos visto en la etapa de la monarquía, pues aún mantiene prevalencia y vigencia en cuanto al poder, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener la Lex que prácticamente era la ley, que va a ser institutos justamente que van a regular a la sociedad. Y vamos a ver cómo va a haber el avance más adelantito, ¿no? Van a existir los jurisconsultos, quienes van a emitir opiniones respecto a las regulaciones que existan en Roma. Prácticamente van a interpretar la Lex, pero esa sistematización de esas opiniones van a generar la jurisprudencia. En la actualidad, por supuesto, nosotros entendemos que la jurisprudencia es esa fuente del derecho que basa justamente en las interpretaciones que realizan las máximas autoridades de justicia de nuestro país respecto al derecho, ¿no? Tenemos interpretaciones a partir del Tribunal Supremo de Justicia y las interpretaciones, obviamente, del Tribunal Agroambiental, de su área del derecho agroambiental, por supuesto, y una de las más fundamentales, consideraría yo, principalmente como constitucionalista, al Tribunal Constitucional que emite sentencias constitucionales que enriquecen justamente el derecho a partir de las interpretaciones. Podemos estar de acuerdo, podemos diferir en algunas interpretaciones que quizás sean cuestionables que hayan emitido los magistrados. No obstante a ello, a partir de el estudio del derecho, tenemos que entender la importancia de estos fallos. ¿Qué más tenemos, estimados estudiantes? Hemos mencionado de que los jurisconsultos van a estudiar la ley, ¿no es cierto? Pero también hay un punto fundamental y bien bonito en este estudio. Hemos visto la evolución de la monarquía a la república, ¿no es cierto? Lo que mandaba el rey era prácticamente norma o ley, ¿no? Posteriormente vemos la evolución del derecho, la evolución con la Lex Canuleia y demás. Pero tenemos que mencionar esto. Hay un avance en el derecho. Conforme evoluciona la sociedad siempre evoluciona, ¿no es cierto? Se va a generar el jus honorarium, que va a consistir justamente en complementar aquellas deficiencias que existan en la sociedad que no se hayan regulado por el jus civile o la ley civil, y cuestión de que genere o llene esas lagunas jurídicas que actualmente pueden existir en determinadas áreas, ¿no? También tenemos que se va a desarrollar el derecho de gentes, que prácticamente es un derecho ligado a las personas extranjeras que ingresaban a Roma. Veamos más. Tenemos el Principado. Vamos a mencionar algo del Principado, que va a ser un gobierno entre el Senado y el príncipe o emperador. Dos
poderes. Aquí podemos empezar a mencionar la teoría de las dos espadas de Gelasio I, ¿no? Esa teoría muy interesante que consistía justamente en en un conflicto más que todo orientado a una lucha de poderes, ¿no? Y que después en la Edad Media un poco se va a desarrollar y va a consolidarse con la división que existía, por decirles, entre el Papa y el Rey, ¿no? Que el Papa te decía, yo voy a gobernar eminentemente sobre el reino moral, si vale el término de las personas. Tú dedícate a lo terrenal, ¿no? Le decía el rey. Pero en este caso existía una contrastación, dos espadas entre la autoridad del Senado y la autoridad del príncipe o el emperador, ¿no? Que se pone perfectamente de relieve nuevamente con la película de Espartaco, ¿no? No es que el emperador se llevaba excelente con el Senado, no. Tenemos también los edicta, que eran normas para el imperio. La mandata, que eran instrucciones para los funcionarios, gobernadores de provincia, ¿no? Las decreta, que eran decisiones judiciales del emperador. Las rescriptia, que eran respuestas del emperador a consultas realizadas en cuanto a derecho. Esto es bastante interesante y bastante bonito. Actualmente, este instituto yo lo puedo ligar bastante con las consultas eh, que emana el Tribunal Constitucional a través de las denominadas declaraciones constitucionales. ¿Tú tienes alguna consulta respecto a la legalidad de determinada norma o de determinado acto? En cuanto a derechos y al derecho constitucional, por supuesto, emites la consulta al TCP y el TCP lo que te va a emitir va a ser una declaración constitucional en la que te va a establecer la legalidad o ilegalidad, armonía o contradicción de determinado acto, determinado proyecto y demás, ¿no? Y ya existía esto en la antigua Roma, si ustedes se ponen a pensar, con las rescriptia, ¿no? Que eran respuestas a las consultas relacionadas en cuanto al derecho. ¿Y quién mejor que preguntarle a la fuente? En este caso, obviamente en Roma, pues el emperador o el rey. Ya. Tenemos el imperio, que va a centralizar todo el poder absoluto, ¿no? Lo va a centralizar, lo va a canalizar en el emperador. Va a iniciar con Diocleciano. Aquí va a existir una división entre un imperio del Oriente y Occidente, por supuesto, con dos diferentes momentos de caída que lo hemos visto, ¿no? Se va a dar fenómenos jurídicos de estudio y que tenemos que mencionar, como por decirles ya una compilación de diferentes códigos, ¿no? La compilación gregoriana, que va a ser una compilación de constituciones dictadas entre el 196 y el 195. Tenemos una compilación hermogeniana de constituciones dictadas entre el 291 y el 324. Un código teodosiano con 16 libros que van a contener constituciones de Constantino y Teodosio II relativas al derecho público, perdón, al derecho privado, público y fiscal. Y existía atisbos de compilación. Y en la actualidad, ¿cómo denominamos nosotros a ese compendio de determinadas normas respecto a determinada materia? Códigos, ¿no es cierto? Los denominamos códigos. Tenemos un código civil, un código penal, un código de las familias y el proceso familiar, como se denomina, que de hecho lo ha unificado. Como vamos a ver más adelantito, hay justamente la denominación desde ya la antigua Roma de división, ¿no? Las leyes adjetivas que versaban en cuanto a derechos de determinada área, las denominaban códices o códices, ¿no? El código, códices, código, y las normas relativas a procedimientos se denominaban digestos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esas compilaciones, imagínense, han aflorado, han surgido o han acrecentado en la etapa del Imperio Romano. Vamos con el Código de Justiniano. Código de Justiniano, también denominado Códice, como les había mencionado, ha sido publicado
o ha emanado el año 529 después de Cristo y era nada más ni nada menos que una colección de 12 libros que contenían 4.562 edictos imperiales. Imagínense la cantidad de regulación que mantenía este instrumento. Edictos imperiales desde la época de Adriano. El primer libro va a tratar sobre temas eclesiásticos, mientras que en los códices más antiguos se trataba, en último lugar, este tema de la religión. O sea, la religión era muy importante, obviamente. Vamos a ver incluso en determinados actos de la vida civil que estaban muy imbuidos de ceremonialismo, ¿no? Lo que indica que el cristianismo se había afianzado en la cultura bizantina en el siglo VI después de Cristo. Una gran influencia del tema del cristianismo y la religión, obviamente, ¿no? Tenemos el Digestum o Pandectae, publicado en diciembre del 533 después de Cristo. Este era un compendio de opiniones legales célebres, de célebres juristas, perdón, romanos del pasado, que podían ser citadas por demandantes y defensores en los tribunales. Ya estamos viendo antecedentes claros de lo que van a ser normas de procedimiento de cualquier área que ustedes piensen. Puede ser civil o puede ser penal, pero ya tenemos el antecedente próximo de las normas procesales. ¿Cuáles eran? Los digestum, ¿no? También estaba destinado para ser útil para los jueces en ejercicio. Vale decir, nos establecían un procedimiento y un debido proceso que tenía que seguirse por todas las partes. Estas palabras de sabiduría fueron editadas y reducidas y reunidas en 50 libros en lugar de los 1.500 anteriores y organizadas por temas. Imagínense, prácticamente era una enciclopedia jurídica. Las obras del prolífico abogado y escritor del siglo II y siglo III, Ulpiano, también conocido como Domitius Ulpianus, era especialmente popular entre el equipo jurídico de Justiniano. Iban a constituir 40% del digesto, imagínense, de las opiniones. Tenemos también las instituciones publicadas también en diciembre del 533 después de Cristo, que eran una especie de manual del Códex y del Digestum, para que los estudiantes de derecho pudieran entenderlos y aplicarlos mejor. Fue compilado por Treboniano y otros dos expertos como Teófilo y Doroteo, ¿no? En esencia, si ustedes lo analizan, constituía un manual de uso de estos dos grandes instrumentos normativos, ¿no? Tenemos las novelae constituciones o, o novelas o nuevas leyes, que fueron una colección de los edictos imperiales dictados por Justiniano entre el 534 y el 565 después de Cristo. El último año de su reinado, en lugar del latín, como se utilizaba anteriormente y todavía se utiliza en las otras tres partes, en estos nuevos edictos van a utilizar mayormente el griego, lengua común del Imperio bizantino. Continuemos. Vamos con los sujetos de derechos, también denominados personas. Aquí les consulto, estimados estudiantes, ¿quieren que hagamos un pequeño break o quieren que continuemos? Entiendo esto simplemente porque hoy día es viernes, ¿no? Todos estamos cansaditos por la semana, pero les hago la consulta. ¿Quieren tomarse un break o desean que continuemos el avance? Doctor, Franklin, así, sugerencia personal, sería mejor avanzar. ya, está bien, Franklin. ¿Qué opinan los demás? De la misma manera, doctor, que sigamos. Ya, perfecto. Creo que es decisión común de todos, aunque no hayan hablado, pero creo que sí, ya. Sigamos. Vamos ahora a ver el tema de sujetos de derechos, vale decir, los derechos de las personas, ¿no? Cuando hablamos de personas, tenemos que entender justamente que obviamente hace mención a todos los seres humanos,
Pero más allá de eso, tenemos que entender algo medular. Todos los seres humanos somos titulares de derechos. Y esa titularidad de derechos se la concibe por el mero hecho de ser seres humanos, ¿no? De ahí es de donde se desprende prácticamente todo el cúmulo de derechos que cada uno de nosotros pudiera tener. En el caso de Roma, adicionalmente tenemos que mencionar que libertatis, civitatis y familiae. Vale decir, la libertad, el tema del derecho civil y el tema de la familia, ¿no? Esa pertenencia, esa filiación. Pero, ¿qué derechos gozaba una persona allá en Roma? Veamos, el connubium, que era la aptitud para contraer matrimonio, el comercio, muy importante, que era esa facultad para transmitir y recibir propiedades en el ámbito regulatorio civil, ¿no? Por supuesto, también podemos verlo como un antecedente del derecho comercial y demás, ¿no? Con el tema del comercio. Pero también tenemos un testamento factio, la capacidad de testar, vale decir, de transmitir y recibir los bienes. Ya en Roma, imagínense, estaba presente las regulaciones sucesorias. Patria potestad, derechos que se tienen sobre los hijos. Y vamos a ahondar un poco ligado al tema de los sui juris y los aliena juris en cuanto al derecho de familia, ¿no? Y la pertenencia, ¿esto cómo se llama? Pues los mandatos, ¿no? La capacidad del mandato, de poder dirigirnos nuestros destinos como nosotros veamos por convenientes, sin tener que estar sometidos a una voluntad superior. Pero esto no era propio de todos los grupos, como vamos a ver más adelante. El jus suffragi, elegir y ser elegido magistrado y o votar en los comicios. Jus honorum, derecho para ejercer funciones públicas o religiosas. El provocatio ad populum, la apelación al pueblo para que no se ejecute una sentencia de muerte. Y aquí les voy a mencionar justamente donde se ha intentado aplicar esta situación para la ejecución de Sócrates, ¿no? En la que el buen Sócrates, pues, se envenenó. Si no estoy mal con cicuta, no recuerdo bien el veneno, ¿no? Pero fue una muerte pública, al menos entre sus discípulos. Siguiendo con el avance, veamos las clases de personas que existían en Roma. Vamos a tener obviamente a una persona natural y física que por lo menos va a contar con libertad y capacidad jurídica. Mil disculpas, aquí se me ha comido un AC. Con capacidad jurídica. Por otro lado, y ya en la antigua Roma existía la posibilidad de que estemos frente a personas jurídicas o morales que van a constituirse a través de organizaciones humanas o de bienes que tienen un fin determinado. Desde ya encontramos en estas divisiones un antecedente próximo a las actuales sociedades comerciales, que como ustedes saben es un conjunto de personas que tienen un fin eminentemente económico patrimonial de comercio para acrecentar obviamente los aportes que realicen estos sujetos que la integran. Ya en Roma existía esta organización o al menos atisbos de esta regulación y ya una división en cuanto a este grupo de personas van a constituir una persona colectiva, sea jurídica o moral. A diferencia de las personas naturales, que como ya hemos visto, son personas o seres humanos que por lo menos van a contar con la libertad y la capacidad jurídica. Requisitos. En cuanto a los requisitos para constituir como persona, vamos a ver algunos de estos. La existencia, obviamente, nacer vivo, ¿no? Nacimiento efectivo, nacimiento vivo. En cuanto a este, vamos a tener dos criterios. El sabiniano, que era el niño está vivo siempre y cuando genere movimiento, se mueva. Y los proculeyanos van a atribuir a un nacimiento exitoso de este ser humano vivo siempre y cuando el bebé grite o llore, ¿no? Muy importante. Y aquellos que hayan visto 300, para que hagan recuerdo, tenemos el nacimiento con forma humana,
aquellas personas que hayan nacido con malformaciones, pues ven disminuida esta capacidad, ¿no? Y este estatus como persona. Pero viendo un poco las categorías en cuanto a un tema social, vamos a tener, en cuanto a los estatus, el de libre, de ciudadano y sui juris, que lo vamos a profundizar. Pero más allá de todo esto, ¿qué nos da la personalidad? ¿Qué daba la capacidad de considerarse ser persona en la antigua Roma? Por una parte, vamos a tener la libertad, derecho de ciudadanía, derechos de familia o de asignación. Esto va a considerarse en realidad características para tener un estatus de ciudadano. Si no se tiene la personalidad, pues no se tenía nada en la antigua Roma. No podías tener la facultad para acrecentar bienes o para tener ni siquiera bienes, ¿no? No ser parte del Estado. Por tanto, solo eras un mero detentador de los bienes. En este caso, estamos hablando obviamente de una división entre esclavos y ciudadanos. Y aquí tenemos una pequeña gráfica de Demócrito, que era justamente el que se cuestionaba toda esta situación. Vivía con los perros y demás, ¿no? Un poco en un acto de rebeldía de los ciudadanos o de la forma de vivir en Roma. Siguiendo, ciudadanía. Vamos a concebirla o vamos a adquirirla a través del nacimiento. Esto acogido o heredado obviamente por nuestro Código Civil, que lo podemos encontrar en nuestro artículo 1, ¿no? Al que está por nacer se lo considera vivo para todo lo que pudiera favorecerle, ¿no? El tan artículo que todos se lo saben de memoria. Pero el nacimiento justamente va a traer de por medio un cúmulo de derechos y un cúmulo de efectos jurídicos para la persona. Veamos qué efectos seguía en Roma. El hijo seguía la condición de la madre. Vale decir, si la madre era esclava, pues el hijo va a ser esclavo. Todo nos Si dice el, que olvide. si la hija, o perdón, si el hijo o la hija provenían de una madre que tenía una condición de patricio, pues ellos van a heredar esa condición. En el imperio se va a reformar esta situación. Si la concepción se daba cuando la mujer era libre, pues el hijo va a nacer libre. Justiniano va a establecer de que si la madre había sido libre en algún momento de su gestación, el hijo nacería libre. Esto un poco para favorecer esta situación para el que está por nacer, ¿no? Por causas posteriores vamos a ver qué circunstancias habían respecto a la ciudadanía y obviamente el tema de la esclavitud. Un esclavo va a serlo, un esclavo lo sería por la manumisión regular, ¿no? Podía ser una persona ciudadana habiendo sido esclavo a través del procedimiento de la manumisión, que consistía justamente en que el amo libere al esclavo. Seguido esto de una serie de ceremonia pública, ¿no? Para que se libere. Vamos a ver el gorro y demás. Los peregrinos, también denominados extranjeros, por una decisión expresa de los comicios, prácticamente se iba a tratar si determinada persona merecía o no merecía tener la condición de ciudadano, ¿no? Un senado consulto también podría haber sido, o una resolución imperial que dictamine la ciudadanía de determinada persona extranjera en Roma. Causales de esclavitud: no haberse inscrito al censo, deserción, delitos, deudas, constituirse como esclavo y luego liberarse bajo complicidad para obtener algún beneficio por sentencia ante la comisión de delitos, pudiendo obligarse a trabajar en minas las mujeres en caso de tener relaciones sexuales con un esclavo sin permiso del amo, indignidad del liberto al amo que lo liberó, ¿no? Una especie de antecedente de lo que va a ser desarrollada posteriormente en el ámbito civil, como ustedes conocen, la indignidad, pero ya más ligada a que, por decirles, el heredero no tenga la posibilidad de heredar
de la persona que ha fallecido, siempre y cuando hubiere cometido algún ilícito o hubiere planificado algún perjuicio en contra de este, ¿no? Desde ahí recogemos incluso la indignidad. Algo bien interesante que quisiera resaltar, no haberse inscrito al censo constituía un delito, una infracción tan severa, imagínense, que merecería la degradación a la condición de esclavo, ¿no? Pérdida de la ciudadanía. Vemos, a ver, la causa de esclavitud, obviamente, y por efecto de ciertas condenas en cuanto a los peregrinos, ¿no? Por abandono de la ciudad para ser ciudadano en otra. Otras circunstancias que podrían merecer la pérdida de la ciudadanía en Roma. Hemos visto que la manumisión prácticamente era ese procedimiento a través del cual el amo liberaba al esclavo, ¿no? Veamos un poco más a profundidad. Era solemne. Esto lo vemos en la modalidad del censo, en el que el amo otorgaba permiso para que el esclavo se cense, vale decir, autorizaba al esclavo para que sea registrado como ciudadano integrante de Roma. Vindicta era un acto solemne ante el magistrado con la concurrencia del amo, el esclavo y un testigo, ¿no? Era un acto en el que el amo prácticamente declaraba de que su esclavo pues ya no lo era más, ¿no? Testamento. Podíamos haber transmitido esta voluntad por medio de un testamento o el testador concede la libertad por su voluntad, ¿no? No solemne. Esto ha sido implementado por Justiniano. También existían ciertos ritos o ciertas solemnidades. En este caso teníamos una carta que tenía que contar con 5 testigos que acrediten obviamente esa voluntad del amo para librar al esclavo. Entre amigos, igual por 5 testigos que certifiquen ese acto o esa circunstancia. Por permitirse usar el gorro frigio de la libertad en determinadas ceremonias, es un gorrito que le permitía llevar al esclavo, pues y el esclavo adquiría la condición de liberto. Por llamarle y tratarle socialmente como hijo. ¿Y a qué les hace recuerdo esta circunstancia y este gráfico? Que lo vemos en Semana Santa, si no estoy mal, esta película siempre. Ben-Hur, doctor. Correcto, Santos. Ben-Hur. En Ben-Hur prácticamente se lo ha tratado como un hijo y le ha dado la condición de liberto a Ben-Hur. Y aquí tenemos una pequeña imagen del gorro frigio. Siguiendo con el avance, hemos entendido un poco que en Roma existían diversos procedimientos, pero que estaban cargados de solemnidad, ¿no es cierto? ¿Qué acto solemne actualmente nosotros mantenemos eh, en nuestro derecho que se les recuerda a ustedes? A ver, ¿será que podemos hacer un testamento así por así? Un testamento, digamos que yo ya estoy mayorcito, digamos, y me pongo a escribir en mi papel, en mi agenda. Deseo dejar esta casa para mi hijo, tantos, tantos, esto para mi hermano, esto para mi mejor amigo y demás. O existirán determinadas solemnidades para los actos de la vida civil. A ver, ¿qué acto ustedes recuerdan de que está cargado de una solemnidad o de un procedimiento habitual que ustedes conozcan? Para que entendamos un poquito cómo se regulaba en Roma y cómo se regula en la actualidad. A ver. Un testamento actualmente yo lo tengo que realizar, obviamente, pero a través de un notario. Santos, ¿querías comentar algo? Y doctor, ¿Algún? referente a ese tema es para realizar un testamento, como usted estaba mencionando, debe acudirse ante un notario, ¿no? Para, Correcto. Y aún así se necesitan la constancia, te cuento, estimado Santos, de testigos. Los testigos, aún así, aún en la actualidad los venimos necesitando. ¿Qué otro acto nosotros
contamos aún con vigencia de solemnidad, por decirles. Nacimiento. A ver, obviamente todos ya somos libres, no tenemos una condición de esclavo ni demás, ¿no? Pero para que un niño tenga la condición de ciudadano, ¿qué tenemos que hacer en la actualidad? A ver, ¿será que basta el nacimiento o qué tenemos que hacer? Un certificado de nacimiento en un registro civil, doctor. Muy bien, Nelson. Tenemos que registrar a ese niño y eso lo hacemos o certificamos a través de un certificado de nacimiento que es prácticamente la reproducción o la certificación de ese registro que hagamos en el registro civil, como tú excelentemente lo has dicho. ¿Por medio de qué? Un certificado de nacido vivo, ¿no? Y eso le va a dar al niño, aparte de la ciudadanía. Cristian, ¿qué querías mencionar? Cristian, ya. Bueno, mencionábamos del tema del nacimiento, ¿no? Teníamos que presentar el certificado de nacido vivo que le daba a ese niño la condición justamente de ciudadano boliviano. Pero no solo eso, sino también estaba ligado al tema de la filiación, de formar parte de una familia, ¿no? Que lo vamos a ver más adelantito. Vamos con el tema de familia ligado al tema de las voluntades, ¿no? Para poder determinarse ellos mismos en Roma. El estatus familiar, también muy ligado al tema de la personalidad, lo podemos entender a través de dos terminologías que se manejaban en la antigua Roma, ¿no? El sui juris y el aliena juris. El sui juris prácticamente era ese grupo de personas que podían manejarse y determinarse conforme a su voluntad propia, sin ningún mandato expreso de ninguna otra persona. Por supuesto, respetando las regulaciones de Roma como un buen ciudadano, como se denominaba en esa época, ¿no? Pero por el contrario, señores, teníamos los aliena juris, que eran personas que integraban en las familias, pero que estaban supeditadas a la voluntad de otras personas. En este caso, de el sui juris. Ejemplo, los hijos y la esposa obviamente estaban sometidos a la voluntad del pater familias, que tenía la categoría obviamente de un sui juris. Él va a decidir obviamente el acto y la vida de estas personas, con sus debidas limitaciones que incluso han sido más flexibles con el transcurrir del tiempo, pero hay que entender de que existía esta dominación o esta imperancia de una voluntad de determinadas personas sobre otras en un entorno familiar, por supuesto. Veamos qué situaciones disminuían la personalidad. La capitis diminutio. Máxima obviamente era comprendida con una pérdida de libertad total, ¿no? Hemos visto de que se podía adquirir la condición de liberto a una persona esclava bajo la manumisión, pero también podía verse una circunstancia contraria, ¿no? De que un liberto adquiera la condición de esclavo a través de la pérdida de libertad. Esta obviamente era una pérdida de personalidad máxima. La media, por otra parte, estaba comprendida en la pérdida de la ciudadanía romana, solo la romana. Tú podías salir de Roma y perfectamente vivir, como lo eran los gentiles, ¿no? El derecho de gentes que regulaba justamente a estas personas. Mínima, que era la pérdida de los derechos dentro de su familia. Podían desterrarlo, qué sé yo, pero mantenía su condición de persona, simplemente que era expulsado de esa familia. Respecto a la ciudad, ¿qué teníamos respecto a la ciudad ligado a lo que es la personalidad? Teníamos la estimatio, que era el honor del ciudadano, ¿no? Ese deber de conducta, esa rectitud que tenía que tener presumiblemente todo romano. Orden y dignidad, un orden y dignidad ligado a la creación o al establecimiento, como ustedes ya lo han visto, de castas, ¿no? Teníamos los patricios, los plebeyos,
una serie de ceremonias que regulaban los actos en Roma, costumbres y reglas de la ciudad que se debían acatar, ¿no? Roma era bastante avanzada, como les digo, en el plano de la regulación y de ello se nota en todo lo que han heredado a los estados en la actualidad. Domicilio. Ya existía esta noción de domicilio que era dónde debían ser buscadas las personas en caso de plantearse alguna demanda en su contra. Ya existía ese instituto o esa presunción, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? En cuanto a lo físico, podemos mencionar respecto a la personalidad esta distinción, ¿no? Entre sexos. Mujer que era sujeta a una tutela perpetua. El sexo ha influido en la capacidad jurídica. No va a poder realizar ningún acto sin tener alguna aprobación de el sui juris, ¿no? O en este caso, por decirles, si era miembro de una familia, obviamente del pater familias. Edad. Infants eran menores de 7 años, tenían una incapacidad absoluta para ejercer actos en la vida civil. Impuber eran los comprendidos entre 12 y 14 años, una incapacidad de obrar relativa. Van a ejercer los actos por medio de su tutor y solo en lo que les beneficie, ojo. En la actualidad tenemos obviamente la figura de la tutoría, que podemos nosotros señalarla para aquellos menores que quizás hayan perdido a sus progenitores naturales, ¿no? Y que exista una amplitud de la familia ampliada para designar como tutores a estas familias para que pues administren aquellos bienes que quizás les pertenezcan a estos menores. Pubertad de 14 a 25 en el que aún se contaba con tutor. eh, bueno, existían razones aquí para establecer esta situación en razón a la inmadurez y demás, ¿no? Mayoría comprendida ya a partir de los 25 años en los que eran plenamente capaces de obrar en los actos de la vida civil. Tenemos la vejez, que se denominaba senectus, que era un periodo final de la vida. En este periodo final de la vida, obviamente, los actos podrían ser cuestionados como actualmente, mil disculpas, como actualmente se ve regulado en cuanto a los cuidados en los actos que realicen las personas de determinada edad. Si no estoy mal, a partir de los, si mi memoria no me falla, 65 años, las notarias están obligadas a pedir certificados psicológicos para determinar la lucidez de las personas que estén realizando determinados actos en su notaría. Esto para garantizar justamente que el vicio o que el consentimiento no está viciado. Doctor, Mire, Franklin, mil disculpas por interrumpirle. no te preocupes. En la actualidad, sí se aplica la anuencia de algún hijo familiar cercano. ¿Me corrige si estoy mal? Mil disculpas, Franklin, no te oí bien la última parte. En la actualidad se pide la anuencia de... Algún familiar de los hijos generalmente, ¿no? O cuando la persona es mayor de 65 años. Mira, en cuanto a la personalidad, y bien lo contrastas, podríamos mencionar anuencias especiales. Donde sí te piden anuencia es para la transferencia cuando la persona que está transfiriendo tiene el estado civil de casado. Pero si la persona mayor de edad está transfiriendo algo, hasta donde yo tengo entendido, salvo que quizás se cambie en algún otro departamento o haya una regulación más férrea, lo único que se te pide es el certificado de lucidez. ¿Puedes tú, como abogado, presentar algún testigo que firme en el documento? Por supuesto que sí. De hecho, te libra a la larga de futuras demandas, ¿no? De que quizás los hijos pretendan anular ventas y demás, ¿no? Pero está bien sentado jurisprudencialmente, e incluso es un derecho de las personas de usar, gozar y disfrutar y disponer como mejor vean y estimen sus propiedades, ¿no? Hasta que uno fallece y deja quizás ahí en un testamento legados por encima de la capacidad o más bien de la regulación que nos admiten, ahí sí podrían quizás anular en un acto, pero que ya es justamente una voluntad de una persona que ya no está, ¿no?
pelear y buscar una división quizás más enmarcada en la legalidad. Pero actos de disposición que querramos hacer en vida son plena y totalmente válidos y vigentes. Muchas gracias, doctor. Meta. Vamos continuando. Ya en la recta final de esta sesión con ustedes, tenemos alteraciones corporales que pueden repercutir o han repercutido en la personalidad en la antigua Roma. Tenemos las físicas, como la impotencia, que era considerada una alteración que podía disminuir la personalidad, sordera, mudez y sordomudez. En cuanto a las mentales, tenemos la furiosi, la mente capti o los denominados enajenados mentales, ¿no? Lamentablemente en Roma no eran muy bien vistos justamente estas personas que tenían alguna malformación o alguna discapacidad psíquica o motora, ¿no? Nuevamente nos podemos remitir a la película de 300 en las que generalmente se las mataba, ¿no? Práctica que lamentablemente fue adoptada en la Segunda Guerra Mundial, como ustedes saben, por pues Alemania, ¿no? Pero eso lo pueden ver en otro momento y con esto habríamos culminado el avance de corrido sin tomar el break de lo que es la primera sesión de Derecho Romano. ¿Qué les ha parecido? Vamos a ver con mayor profundidad instituciones del ámbito civil y algunas del ámbito penal en la siguiente clase. Aquí era más una introducción y un inicio hacia lo que es la personalidad, cómo ha ido evolucionando Roma y demás. Eh, bueno, ¿alguien desea opinar, comentar algo antes de cerrar la clase? Doctor, creo que está bastante interesante y muy bien explicada la clase. Gracias por darnos de su tiempo, pese a que No se preocupen, para eso eh, estoy la aquí y situación como es les así. había mencionado, es algo que nos gusta hacer. Bueno, nos estaríamos viendo el día de mañana, estimados estudiantes, para la segunda sesión de este avance de Derecho Romano. Con esto habríamos culminado. Nos vemos el día de mañana. Les deseo a todos muy buena noche y agradecer nuevamente al personal de Funde por coadyuvarnos en esta sesión y a la Universidad del Oriente lo propio. Que tengan buena noche todos. Buenas noches, Muy buena doctor. noche, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas Buenas Bien, noches. agradecemos la participación del doctor en la sesión brindada el día de hoy. Y para finalizar, vamos a hacer el llamado de lista final. Pueden confirmar su presencia escribiendo en el chat de la sesión o encendiendo su micrófono. René Coppola, Muchas gracias, doctor. Buenas noches. buenas noches. Según- René Coppola, Santos Coro, Presente, buenas. perfecto. Bernardo Cuentas, Disculpe, doctor René por la presión. No puedo Nelson estudiar. García, no Presente, se preocupe. Perfecto. Victoriano Hilary, perfecto. Franklin Magallanes, Elías Merlo, Presente estaba. Laura Pérez, Laura Presente, Pérez, presente ya, Laura Pérez. perfecto. Waldo Ramos, Presente en la aula virtual. perfecto. Ramiro Ríos, Cristian Ríos, Presente, doctor Cristian Ríos, presente. perfecto. Henry Ríos, Presente. ya. Ninosca Sarabia, Primera vez en mi vida Presente. que un genio De lo manera escucho. virtual. perfecto. Wagner Torrico, Presente. ya. Y para terminar, Demetrio Troche. Eh,
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Doctor, buenas noches. Que descansen, Nuevamente, nos vemos mañana para la segunda sesión. gracias, Mañana, doctor. Un gracias. favor, al parecer no estoy en listas.